Se acaba de celebrar en el Instituto Cervantes de París la presentación del libro Más que Palabras, de Pedro Álvarez de Miranda, catedrático y académico de la Real Academia de la Lengua Española, quien va a ofrecer este viernes una clase magistral en la sede parisina del Cervantes sobre el tema de los hablantes de la lengua, el uso, la norma y la academia. Y para hablarnos de este libro y de su actividad como académico en esa institución que cuida, limpia y da esplendor a la lengua española, Pedro Álvarez de Miranda ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado. De nada, encantado, encantadísimo. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Roma en 1953. Imagino que por casualidad, ¿no? Sí, ¿No? por casualidad, efectivamente, porque precisamente mi padre era entonces allí el director de lo que hoy es el Instituto Cervantes, que todavía no se llamaba Cervantes, se llamaba Instituto Español de Lengua y Literatura. Lo fue durante 6 años y por eso nací allí, pero siendo muy pequeñito ya mis padres volvieron a Madrid, de manera que a efectos prácticos, soy madrileño. Pedro Álvarez de Miranda, imagino que tu interés por la lengua te viene de familia. Eres hijo de Ángel Álvarez de Miranda, historiador de la religión y filólogo también, ¿no? Sí, mi padre y mi madre habían estudiado filología clásica y sí, era una familia muy de letras, Hasta el punto de que yo inicié primero unos estudios de bachillerato. En el bachillerato me orienté hacia las ciencias, pero luego sucumbí a las letras por ambiente familiar, sí, estudié filología hispánica. Era terrible para tu familia, ¿no? No, al contrario, les apetecía variar, pero al final yo volví al redil familiar. Eres doctor en Filosofía y Letras por la Complutense de Madrid. Eso de la filosofía y letras no disminuía de alguna manera el valor de la literatura. En Estados Unidos nadie tiene complejos por estudiar literatura. Bueno, esa denominación filosofía y letras es una vieja denominación de algunas facultades. Por ejemplo, yo ahora soy profesor en la Autónoma y mi facultad se sigue llamando filosofía y letras. En cambio, la Complutense, por ejemplo, se dividió en 3 facultades. La vieja facultad de filosofía y letras, como hoy ya no existe, es un poco secundario, ¿no? Es decir, hay universidades que tienen una facultad de filología y otras que siguen llamándose con esa vieja, en fin, vetusta denominación de filosofía y letras, y ahí entran muchas cosas, ¿no? La filosofía, la historia, etcétera. En la actualidad eres catedrático de Lengua Española en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cuándo empiezas a interesarte por la historia del español, en particular del español del 18? Bueno, desde que estudié la carrera, porque tuve la suerte de tener un gran maestro que era don Rafael Lapesa, que bueno, era nuestro profesor de Historia de la Lengua, y cuando terminé la carrera pues fui a hablar con él y le dije que quería hacer una tesina de licenciatura ya sobre Historia del Léxico, que me apetecía mucho porque había leído cosas de Lapesa sobre el tema y me atrajeron. Y bueno, pues don Rafael me sugirió un tema que era el léxico del padre Feijóo, y a partir de ahí ya todo vino rodado, ¿no? La tesis de licenciatura, la tesis doctoral. Un poco más tarde empecé a trabajar en el diccionario histórico de la lengua española en la Real Academia, y ya me orienté definitivamente hacia la historia del léxico, la lexicografía, etcétera. Y en particular el 18 siempre me ha gustado mucho, pero bueno, soy un hombre luego bastante disperso, que tengo intereses bastante variados, ¿no? Pero sí, el 18 sigue siendo el siglo al que más trabajos he dedicado. ¿Cómo era Rafael Lapesa, ese gran historiador? Bueno, era una persona extraordinaria, era un hombre no solo de una gran talla científica, desde luego. Fue una suerte para nosotros que tenerlo como maestro en Madrid, porque fue de los discípulos de Menéndez Pidal de los pocos que no marchó al exilio, ¿no? Es decir, que fue el puente entre la filología de la preguerra y la filología de la posguerra, ¿no? También Damaso Alonso, pero estaba más enraizado en la escuela de Menéndez Pidal, que es la gran escuela de la filología española. Estaba más enraizado en ella Lapesa. Era un hombre con una entrega total a la enseñanza. Todos sus alumnos conservamos todavía los trabajos y los exámenes corregidos por él, con notitas en los márgenes. Era un hombre absolutamente ejemplar en todos los aspectos, en el humano y en el científico. Y también trabajó mucho en la academia. La academia también le debe mucho a Lapesa. Cuéntanos, Pedro Álvarez de Miranda, ¿cuáles son los utensilios de un historiador de la lengua? Los textos, imagino, ¿no? Los textos, efectivamente. La historia de una lengua no se puede reconstruir más
más que con los textos. No tenemos grabaciones sonoras del siglo XV, ni del XVIII, ni siquiera del XIX, ¿no? Las primeras grabaciones sonoras son las que se hicieron en el llamado Archivo de la Palabra, que hizo precisamente otro discípulo de don Ramón, ¿no? Don Tomás Navarro Tomás. Se le ocurrió por primera vez grabar textos, no eran textos propiamente orales, porque eran textos escritos leídos, ¿no? Pero en fin, que no tenemos documentos orales hasta el siglo XX. Los historiadores del futuro tendrán masas ingentes de documentación oral sobre todo esto que decimos en los micrófonos, queda algún registro de ello, ¿no? Pero hasta el siglo XX no tenemos más remedio que servirnos de los textos, y los textos siempre nos dan una imagen incompleta de la lengua, ¿no? Por ejemplo, la lengua oral se nos escapa, ¿no? La lengua oral se nos escapa y solo podemos intentar atraparla a través de ciertas manifestaciones como los epistolarios, por ejemplo, pero bueno, tampoco los epistolarios son lengua oral. La lengua oral se nos escapa. Pero de ahí la importancia de la filología, ¿no? La filología es la ciencia de los textos, entonces por eso la historia de la lengua es una actividad eminentemente filológica, porque se apoya en los textos. Pedro Álvarez de Miranda, el 22 de abril, un día antes del aniversario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare, por cierto, eres elegido académico de la lengua. Tu discurso llevaba el título de En 263 ocasiones como esta. Era una historia de la historia. Sí, yo soy, bueno, efectivamente, soy bastante bibliófilo, y entonces, como desde joven empecé a asistir a ingresos en la academia, tenía una colección bastante nutrida de discursos de ingreso, estos libritos en los que se imprime el discurso de ingreso y el discurso de contestación, y luego compré muchos en librerías de viejo. Entonces se me ocurrió, porque claro, encontrar un tema original para un discurso de ingreso no es fácil. No quería hacer un discurso sobre cuestiones muy técnicas de lexicología o de lexicografía para no aburrir al personal. Entonces se me ocurrió hacer una historia de los discursos de ingreso en la academia, ¿no? Que esa costumbre de ingresar con un discurso no data del siglo XVIII, sino de mediados del siglo XIX. Entonces, bueno, tenía yo una colección muy rica de discursos y con ellos construí este relato histórico, este recorrido por los discursos de ingreso, y creo que quedó ameno. Aparte de que el librito que salió de aquel acto también tiene cierta utilidad bibliográfica. ¿Hay alguno de ellos que te marcó realmente? Bueno, claro, los que más me impresionaron y de los que guardo un recuerdo más nítido fueron los primeros a los que asistí siendo muy joven, ¿no? Con 15, 16 años, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el de don Antonio Rodríguez Moñino, que me impresionó mucho. También recuerdo el de Buero Vallejo, pero porque era yo muy joven, ¿no? Luego, bueno, ya otros no asistí, sino que los leí, ¿no? Pero no sé, no recuerdo ningún otro en particular. Los que más se me quedaron grabados fueron a los que asistí siendo muy joven. Volviendo, Pedro, a la presentación del libro Más que palabras, ¿qué es lo que encontramos detrás de las palabras? Bueno, ese título, Más que palabras, quiere jugar un poco con una frase hecha, ¿no? Tener con alguien más que palabras, pero claro, es un libro que no... Porque aquí en este programa aquí no, por eso palabras. Tener más que palabras es llegar a las manos, ¿no? Pero es una pequeña broma, ese título es un pequeño guiño, porque en el fondo lo que se quiere sugerir es la otra interpretación de esa frase, ¿no? Y es que, bueno, tiene dos sentidos. Una, aunque los capitulitos o los artículos que forman el libro están dedicados predominantemente a tratar de palabras y también de fraseología, hay algunos que no son sobre palabras, hay alguno que aborda alguna cuestión gramatical, algún problema ortográfico, por eso esa es una lectura del título, ¿no? Que en este libro hay palabras, pero hay también más que palabras. Y la otra lectura, un poco más profunda, es que las palabras no son solo palabras, ¿no? Sino que las palabras son verdaderamente puertas al pensamiento, a los sentimientos, a tantas cosas, ¿no? Es decir, somos hombres de palabras y sin palabras no seríamos nada, pero las palabras no son son algo más que la pura materialidad de los sonidos, ¿no? Por las palabras se han cometido, las palabras han desencadenado hasta guerras, ¿no? De manera que una palabra puede tener un poder sobre la realidad inmenso. Hablando de historia de la lengua, ¿se puede hacer arqueología de la lengua española? ¿Se puede ir lejos en el tiempo, con palabras que vienen de los íberos?
Sí, yo no me suelo remontar tan lejos porque esos tiempos son demasiado oscuros, ¿no? En realidad los siglos que más me interesan son, claro, un poco egoístamente, son aquellos en los que la documentación empieza a ser más rica, ¿no? A partir del 18-19 tenemos ya una documentación muy rica. En la época medieval nuestros testimonios son, cuanto más hacia atrás vamos, los testimonios son más pobres, ¿no? Y de las lenguas prerromanas, pues sabemos todavía muy poco, ¿no? Sabemos todavía muy poco. Me gusta acercarme un poco más, ¿no? Acercarme un poco más a nuestros tiempos, porque lo curioso es que los enigmas para la historia del léxico no solo los plantean los tiempos remotos, sino tiempos muy cercanos. Te pongo un ejemplo. El adjetivo cursi, que es un adjetivo que nació en español en el siglo XIX, no sabemos de dónde viene, no se sabe de dónde viene. No se sabe, ha habido varios intentos de explicarlo y ninguno me parece satisfactorio, ¿no? Entonces es sorprendente que una palabra nacida en tiempos en los que había ya luz y taquígrafos, digamos, en los que había ya muchos posibles testigos que dejaran pistas acerca de su alumbramiento, pues no las dejaron, ¿no? Entonces, parece mentira, pero en el siglo XIX y hasta en el XX todavía puede haber pequeños enigmas léxicos, y eso me fascina. El intentar apresar el nacimiento de una palabra es algo que me parece, no sé si a la gente le interesa, pero a mí me apasiona. Pedro Álvarez de Miranda, la gran mayoría de nuestros oyentes están en América Latina, oyentes y telespectadores, por cierto. Las lenguas son seres vivos, ¿no?, que crecen y a veces en direcciones opuestas. ¿Cuál es el papel de la Real Academia de la Lengua? ¿El de director de orquesta o quizás de armonizador de esas orquestas que son cada una de las academias? Sí, bueno, países? eso es muy importante, tener en cuenta que la Academia Española cada vez es más... bueno, sí, en cierto modo la hegemónica, aunque solo sea por razones cronológicas, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que es una asociación en la que, por ejemplo, estatutariamente, el director de la Academia Española ocupa por primacía cronológica el puesto de... Automáticamente el director de la Española es el presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Hay algún país que esto ya lo empieza a discutir, ¿eh? Hay algún país hispanoamericano que está ya lanzando la posible idea de una presidencia rotatoria, ¿no? Por ejemplo, México obviamente se considera que tiene, si no una primacía histórica, sí una primacía demográfica, ¿no? Pero en fin, en general las relaciones de las 22 academias, ahora 23, porque se ha constituido la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española, que Africana. Sí, la primera academia africana de la lengua española. Es decir, que la lengua española está en 4 continentes, aunque la verdad es que en Filipinas está en una situación bastante crítica, muy crítica. Pero en fin, el gran peso de la lengua española desde luego está a uno y otro lado del Atlántico, y cada vez más las academias colaboran entre sí. Hay un detalle, por ejemplo, creo muy significativo. El diccionario de la Academia Española durante mucho tiempo se ha conocido con la sigla DRAE, que quiere decir, bueno, Diccionario de la Real Academia Española. Ahora la Academia está procurando que no se utilice esa sigla, sino DLE, o sea, Diccionario de la Lengua Española, porque esa sigla de DRAE, ¿no?, excluía injustamente el trabajo cada vez más importante que desarrolla la Asociación de Academias. Pedro Álvarez Miranda, en esas nuevas tecnologías que utilizamos todos en este momento, pueden ser un utensilio valioso para el conocimiento de la lengua o, por el contrario, favorecen un lenguaje poco académico. No, desde luego para el estudio de la lengua son valiosísimas. Los llamados corpus de textos nos permiten localizar información para la historia de la lengua de una manera mucho más cómoda que antes. Yo cuando empecé a trabajar en el diccionario histórico trabajábamos con fichas de papel, y ahora evidentemente los corpus nos dan una información muy rica haciendo clic. Ahora bien, tampoco hay que mitificar en exceso, ¿no? Es decir, la filología sigue siendo la filología, es decir, las máquinas todavía por ahora no hacen determinadas cosas que solo hace una mente humana, ¿no? Por ejemplo, redactar bien un artículo lexicográfico. En cuanto a que las nuevas tecnologías estropeen la lengua, yo en general en eso no soy pesimista ni alarmista, ¿no? Por ejemplo, la lengua que utilizan
los jóvenes en los WhatsApp y en los SMS, bueno, ahora en los SMS ya casi no se utilizan, en los WhatsApp, pues no es en sí misma ningún peligro. Es una prueba de ingenio el saber escribir eliminando vocales, utilizando abreviaturas. Es un código distinto del código estándar, y manejar más de un código siempre es bueno. Lo que sería grave es que un joven no supiera más que ese código y no supiera otros códigos. Pero si sabe cambiar de código, en el siglo XIX, cuando aparecieron los telegramas, hubo también voces de alarma que decían que los telegramas iban a destrozar la lengua, porque la sintaxis de los telegramas era una sintaxis en la que se omitían las palabras cortas, los artículos, las preposiciones, y hay testimonios muy curiosos de personas escandalizadas de ese destrozo. Y no ocurrió nada. O sea que la lengua es sabia y la lengua sabe defenderse de posibles peligros, ¿no? Efectivamente. Yo es que no suelo ser nada catastrofista en materia de lengua, ¿no? Cuando se dice que los jóvenes de hoy tienen una lengua pobre, no suelo compartirlo. Al contrario, han perdido unas zonas del léxico, pero han enriquecido y han incrementado otras. Y ellos también están contribuyendo al enriquecimiento de la lengua, sin duda. Con mucho ingenio a veces. Y con mucho ingenio. Pedro, este viernes vas a pronunciar una clase magistral en el Cervantes sobre el uso de la norma y la academia. En el programa del Cervantes he leído que no es una clase magistral, que es una masterclass. Es grave eso. A mí eso me dejó patidifuso, porque realmente me extrañó que no lo pusieran ni en español ni en francés, sino en inglés. Esa es la amenaza quizás del español. Sí, efectivamente, hay los anglicismos se nos cuelan por todas partes, ¿no? Tampoco en esto soy muy alarmista, porque como tengo la desventaja o la ventaja, no lo sé, de ser historiador de la lengua, pues y tiendo a relativizar las cosas. Ya que hablábamos antes del siglo XVIII, también en el siglo XVIII hubo muchas voces que decían que la lengua española iba a desaparecer a manos del francés, porque la presión y la influencia del francés en el siglo XVIII era tan fuerte tal vez como lo es hoy la del inglés, claro que con menos medios de difusión. Bueno, hubo un autor en el siglo XVIII que escribió un libro, Juan Pablo Forner, que se llamaba Exequias de la lengua castellana. Es decir, la lengua castellana iba a morir y había que celebrar sus exequias. No, la lengua castellana no murió, el francés no acogotó a la lengua española hasta hacerla desaparecer, y yo creo que también sobreviviremos a la presión del inglés, aunque efectivamente tampoco podemos hacer futurología los historiadores de la lengua. El hecho de que el inglés se haya convertido, pues eso, en la lengua franca internacional, pues eso parece, hoy por hoy, parece irreversible, ¿no? Lo que hay que hacer es procurar mantener a la lengua española como lengua número 2, por lo menos en cuanto a expansión demográfica. Dicen también que es la segunda lengua de Internet, es el español, ¿no? Bueno, pues desde luego ese primer puesto nunca se lo vamos a arrebatar al inglés, me imagino. Es grave para un académico de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, que la administración Trump quite de su sitio oficial, de su página web, la versión en español. Sí, desde luego. Bueno, la verdad, no sé, todos estábamos esperando con cierta expectación las primeras medidas del presidente Trump, y me parece que en una semana solo en un par de semanas nos ha dejado también, en fin, muchos motivos de preocupación. Claro, eran cosas que anunciaba, ¿no? Y parece que las está cumpliendo. Estamos todos bastante, creo, preocupados, ¿no? Lo de la lengua española, pues es un mal síntoma, evidentemente, en un país con 50 millones de hispanohablantes, y sobre todo algo que ya existe, quitarlo, pues no parece que... Luego parece que han rectificado y han dicho que la están revisando para volverla a poner, pero no lo sé, es un mal síntoma, desde luego, y ha habido la Academia Española ha protestado, el gobierno español me parece que está siendo tal vez demasiado tibio en algunas cosas, pero claro, supongo que son razones de prudencia diplomática. Bien, pues ya lo saben,
este viernes tienen una cita en el Instituto Cervantes aquí en París, donde tendrá lugar esa clase magistral o masterclass, como ustedes quieran, Bueno. del académico de la lengua Pedro Álvarez de Miranda. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, hoy podemos hacerlo, se puede hacer en nuestra página web RFI en español, que no va a cambiar, va a quedar siendo en español, en YouTube o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama este programa. Y sobre todo, permítanme dar las gracias a Elena Abril, quien está detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa. Gracias de nuevo, Pedro Álvarez de Miranda, y que siga tu labor de desentrañar los secretos del pasado de la lengua española. Muy bien, muchísimas gracias a ti.